Saludos y bendiciones una vez más, familia, mis seguidores y mis amigos. Bernardo Castillo de Tiempos Finales. Hoy traemos en este podcast un tema de mucha importancia para cada uno de nosotros. Y es, o seguimos con la serie de los tiempos finales. Hoy vamos a hablar acerca del gobierno del anticristo, del surgimiento del anticristo, de cómo aparecerá en el mundo y las hazañas que hará para engañar a la humanidad. Hoy está conmigo mi esposa, la pastora Noelia Vázquez de Castillo. Dios le bendiga a la audiencia que nos está sintonizando a través del canal de YouTube Tiempos Finales. Bueno, antes de iniciar formalmente, me gustaría que usted haga una oración para que sea Dios tratando con cada uno de las personas que están viendo este video en este momento, y para que Dios lo bendiga, para que Dios nos dé sabiduría a nosotros también para desarrollar este tema. Oremos entonces. Amante Dios, Padre bueno y eterno, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Jehová Dios mío. Gracias, Padre, por cada una de las personas que nos están viendo y que van a ser bendecidas a través de este canal. Mira, Señor, que nos vamos a poner en tus manos. Mira este tema, Padre de la gloria. Pedimos sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo, Señor, sea dándonosla. Y así mismo, Señor, poniendo el entendimiento a cada una de las personas que han de mirar este video. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Y así iniciamos formalmente con este podcast acerca del fin de los tiempos, con el tema el surgimiento del anticristo. Pastora, cuando usted le llega o escucha el nombre del anticristo, ¿qué le viene a la mente? Bueno, según lo que tenemos conocimiento, sabemos que tiene que llegar un gobierno de orden mundial. Nosotros estamos sumergidos en un caos. Nosotros hemos visto cómo se ha tambaleado la economía, cómo la salud verdaderamente se ha deteriorado, y verdaderamente hay personas, hay países que están gritando que necesitan un cambio. Entonces, según usted entiende que la llegada de ese personaje está cerca o le falta mucho tiempo? Está cerca. Me entiendo que usted dice que está cerca por las cosas que están aconteciendo en el mundo en estos momentos, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro que sí. La misma Biblia nos da señales y nosotros la estamos viendo que se están cumpliendo. Exactamente, una de ellas la apostasía, que eso ya ni hablar, aumento de la maldad, el pecado va en crecimiento cada día más, y muchas cosas que están pasando en el mundo que nos indica que la venida de nuestro Señor Jesucristo y el surgimiento del anticristo están cerca, ambos. Así que hoy vamos a hablar un poquito de cómo surge el anticristo. Y quiero leerle una pequeña introducción, si me lo permite, y dice así: la escritura habla de un líder tremendamente poderoso, un ser que viene con poderes satánicos. Ese líder que viene, que será el último gobernante del mundo, ese líder se llama el anticristo, que viene con poderes que Dios permite que haga milagros a través de esos poderes que fueron dados por Satanás, o el dragón, si se le quiere llamar. El anticristo se conoce o se menciona en la Biblia, pastora, con diferentes títulos o nombres, si se puede decir. El anticristo, propiamente dicho, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y usted tiene alguno más por ahí. El inicuo, El inicuo, el que se opone y se exalta, exacto, la bestia,
el desolador, el rey que hará su voluntad también, y otros, muy importante, el cuerno pequeño, que lo habla en el libro de Daniel. Son muchos títulos que le dan al anticristo. El pueblo de Tesalónica estaba desesperada o estaban confundida, porque de esos falsos profetas que aparecen, parece que le habían dicho que ya la ira de Dios había llegado, que ya estaban viviendo una gran tribulación. Pero el apóstol Pablo le dice: no, aguanta, que eso no es así, porque antes que venga la ira de Dios, antes que venga que Jesucristo venga a las nubes a buscar a su pueblo, tienen que pasar varias cosas, y yo lo voy a mencionar dos. Una de ellas es la apostasía. La apostasía es una de ellas, y la otra es la manifestación del impío, la manifestación del hombre inicuo. Antes que venga la ira de Dios, tienen que pasar esas dos cosas: la apostasía, que ya hemos hablado en otro tema, y la manifestación del impío o el hombre inicuo, llámese el anticristo. Y nadie os engañe, que no vendrá sin que primero llegue la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Eso lo dice la Biblia. Entonces, antes de detallar sus acciones, es clave entender cuándo y por qué surgirá. Sabemos que después del arrebatamiento, el mundo queda en caos, queda en desorden, la hambruna, enfermedades, pestilencia. Y entonces viene este personaje a arreglar el mundo con una aparente paz que no es paz, sino es un engaño para el mundo y la humanidad. Obras del anticristo en los primeros 42 meses. Surgirá como líder carismático mundial. No sé si usted recuerda, pastora, donde habla cuando se abre el primer sello, donde viene con una corona, se le entregó una corona, un arco, venciendo y para vencer, que muchas personas creen que es Jesucristo. No, ese es el anticristo. ¿Pero qué significa eso? Que el anticristo viene en paz. Él viene a engañar a la humanidad de una forma pacífica y como nos decimos nosotros los dominicanos, con un verbo que va a convencer a la gran parte del mundo. Conquista el mundo no con guerras ni por la fuerza, sino con diplomacia, negociaciones y acuerdos. Tendrá control sobre gobierno, ejército y leyes, y unirá naciones bajo un pacto de alianza inicial. Pastora, ¿cómo tú ves este momento del anticristo? ¿No? Cuando, según lo que establece la palabra, hemos visto cómo va a surgir, y es, como usted lo ha dicho anteriormente, a través del caos. Pero él no viene en son de guerra aún, sino que viene, dice, vestido de oveja. Un hombre que se hará disfrazar, que ama la paz. Pero en el fondo, eso tendrá su consecuencia. Exacto. Y algo importante que debemos notar es que, como Satanás le gusta imitar a Dios, mira de qué forma vas a venir. Dice: Dios Padre envía al Hijo con poder y autoridad, señales para traer salvación. Entonces Satanás envía al anticristo también con poderes, pero los poderes de Jesucristo son para salvar al mundo. Los poderes de Satanás son para engañar al mundo y destruirlo. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales
y prodigios mentirosos. Es decir, que quien le da su poder es Satanás. Será un hombre real. O sea, una persona entiende que quizás es algo simbólico, pero el anticristo es un hombre real, un hombre que va a gobernar de verdad. Como dice la Biblia, será el último gobernante. Será un orador persuasivo y carismático. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca como que hablaba grandes cosas. La habilidad que va a tener el anticristo es increíble. Las cosas que Dios le va a permitir que le haga en la tierra es increíble. Mucha gente va a ser confundida por las cosas buenas que él va a hacer para engañar a la humanidad. Pastora, ¿qué tiene usted que decir de eso? Dice la palabra que aún hasta los escogidos engañará en los últimos días. Vemos que mucha gente anhela verdaderamente que se pueda acabar lo que es el caos, que no existan tantas guerras, que no existan tantas enfermedades, que no existan prácticamente la maldad. Y yo sé que por ahí, como Satanás sabe lo que el mundo quiere, eso le va a ofrecer para poderlo engañar. Exactamente, eso es así. No sabemos si el anticristo en sí ya está activo en el mundo. Lo que sí sabemos es que el espíritu del anticristo sí está actuando en el mundo. Ahora, si es como creemos y estamos seguros que ya estos eventos, llámese el gobierno del anticristo y el arrebatamiento, que están cerca, entonces es posible que ande por ahí un líder que se vaya a prestar para eso. Pero vamos a ver, ¿dónde se comienza a hablar del anticristo? Lo primero es que la palabra anticristo solamente lo menciona el apóstol Juan. De eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿en cuántos libros o cuántas personas hablan del anticristo? Aunque sea con otro nombre, llámese el cuerno pequeño, la bestia. Solamente 4 personas hablan del fin de los tiempos, que son Daniel, Juan de Apocalipsis, mi modo, Jesús, el mismo Jesús y el apóstol Pablo. Esas 4 personas hablan de los tiempos finales. Perdón, yo creo que los 4 evangelios también, pero claro, los evangelios lo hablan de ese tema, pero quien habla es Jesucristo en los evangelios, o sea, no son los escritores de ellos. Entonces solamente 4 personas hablan: Daniel, Jesús, Pablo y Juan. Entonces en Juan, pastor, búsquese por ahí, primera de Juan 2:18, a ver qué es lo que dice. Amén. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Es decir, que el anticristo es de una persona dentro de la fe de Cristo, ¿no? ¿Verdad que sí? Amén. O sea, no es uno del mundo que vas a gobernar. Entonces, ahí es que es el único libro o el único apóstol que habla en términos de anticristo.
Daniel tiene una visión nocturna donde ve 4 bestias que representan 4 imperios mundiales. La última es la más espantosa y fuerte y diferente, y estamos hablando de la 4ª bestia. Vamos a ver qué nos dice Daniel 7:8 acerca de la 4ª bestia. Dice así: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Una bestia espantosa y terrible. Era tan terrible que Daniel no encontraba una forma de describirla, porque era lo más grande, lo más fuerte que él haya visto. Entonces, espantoso y terrible, no se parece en nada conocido. Daniel lo dice. Daniel no dice que era como un león o como un oso. No, simplemente indescriptible, que no había forma de describirla. Eso ya indica que es un poder diabólico, en gran manera fuerte, no solo militarmente, sino que controla política, economía y cultura. Dientes grandes de hierro, es decir, muerde con crueldad, destruye con violencia. El hierro apunta a un poder duro e implacable. Lo que dice por ahí por Daniel capítulo 2. Devora, desmenuzaba y las obras hollaba. No solo vence, sino que arrastra y humilla y pisotea. No deja nada sano, todo lo convierte en ruinas. Eso hace la 4ª bestia. Pero señores, no estamos hablando de un animal. La 4ª bestia es un imperio, el imperio más fuerte que vas a ver en todos los tiempos. Estamos hablando de personas. Cuando menciona bestia, no se refiere generalmente en sí a una bestia, sino es a personas, gobierno, imperio. Hay algo que debemos de entender. Dice que le salieron 10 cuernos. Esos 10 cuernos significan 10 reinos, 10 reyes. Se lo voy a poner más claro. El anticristo va a comenzar gobernando junto con 10 reyes. Junto con 10 reyes. 10 cuernos y surge uno pequeño. Surge un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que surge es el anticristo. Es decir, el anticristo comenzará gobernando junto a 10 naciones, a 10 reyes. 10 cuernos, 10 reyes. Y con él 11 reyes. Eso, así es que comienza el gobierno del anticristo. ¿Por qué no comienza solo? Dice que, léamelo otra vez, pastor, algo que dice ahí. Dice el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel:
de la manera siguiente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos, 10 reyes. Vas a gobernar junto con esos 10 reyes. Vamos a ver qué pasa con el otro, con el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Un cuerno pequeño, cuerno significante, un cuerno pequeño, surge de esas 10 naciones. Y ese cuerno pequeño, que es el anticristo, derriba a 3. ¿Y qué usted cree que sucede? Ahí las otras le entregan el poder al anticristo. Cuando decimos que derriba a 3, no significa que ya nada más quedan 7. De 10 reinos, de 10 cuernos, le quitan 3. No podemos decir que le quitan que ahora quedan 7. ¿Por qué? Porque él lo derribó, pero no fue que él mató a todo lo que vive en ese país. Simplemente él lo dominó o lo controlaba. Y después de eso, entonces, los demás le entregaron el poder al anticristo. Y ahí es que comienza a gobernar él solo. Específicamente eso pasa o cerca o en la mitad de la gran tribulación. Por ahí es que pasa ese suceso. Dice que tenía ojos como de hombre. Es decir, inteligencia, pastora. Esa es una. Tenía ojos como de hombre. Inteligencia, ¿la verdad que sí? Sí. ¿Y qué más tenía? Astucia, sabiduría, visión. Era un estratega. No es cualquier gobernante, es alguien con sabiduría satánica. Ya mencionamos que el anticristo surge con poder satánico. Más adelante vamos a ver cómo es que Satanás le entrega ese poder. Boca que hablaba en grandes cosas, habla con arrogancia, blasfema contra Dios, se exalta a sí mismo, su discurso será convincente, claro que sí, lleno de promesas y de orgullo, promesas que son falsas. Pero como a nosotros nos gusta que nos prometan, pues caemos en el gancho con esa promesa que vas a hacer. Roguémosle al Señor que nosotros y los que están viendo este video, pues tengamos la suerte de irnos antes con el Señor. Daniel ve un imperio final, el más cruel y fuerte que todos los anteriores, representado por una bestia sin descripción, por un imperio maligno, un imperio gobernado por Satanás. Vamos a ver qué nos dice. Dice que sale del mar. El mar significa naciones. Daniel ve una bestia subiendo del mar. Vamos a ver qué dice Daniel 7:2-3. Dice así: Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. 4 bestias diferentes subían del mar. Ahora vamos a trasladar a Apocalipsis 13:1, 17 y 17:15. Amén. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir
del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice así: me dijo también, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, estamos viendo que el agua significa muchedumbre, es decir, muchas naciones. Y no sé si pudieron notar que tanto en Daniel capítulo 7 como en el Apocalipsis habla de la bestia que tiene 10 cuernos, 10 reyes. O sea, que es lo mismo prácticamente que se dice en Daniel, también se dice en el Apocalipsis. En Apocalipsis, el Apocalipsis, la bestia tiene 10 cuernos, 10 reyes. Eso está en Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:12, que lo leímos anteriormente. Ajá. Dominio feroz y el alcance mundial, concentración temporal. Daniel dice: devoraba toda la tierra, la hollara y desmenuzaba, según lo que establece el profeta en su libro, en el capítulo 7, versículo 23. Y Juan dice en Apocalipsis: se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En Apocalipsis 13, versículo 7. Entonces, vemos parte de lo que se escribe en Daniel que se repite al final del libro, en las revelaciones. Es decir, va agarrado de las manos. En Daniel vemos una bestia o sea, el cuerno pequeño, que es el anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 o en adelante, habla de una bestia, que esa es la primera bestia, de una bestia que recibe poder de Satanás y sale de las naciones. Sale, algunas personas dicen que tiene que tener raza judía. Bueno, la Biblia no, por lo menos yo no lo entiendo así de esa forma, pero puede ser, porque dice que sale de nosotros. Y si es así, pues tiene que salir y recuérdese que también él se va a sentar en el templo de Salomón. Y para usted poder entrar en el templo de Salomón, no puede entrar una persona pagana, sino una gente del mismo pueblo de Dios. Sí, eso puede ser, sí. Y más que el pueblo de Dios, como rechazó a Jesús, a como viene como un guerrero, como una persona poder, con como poder. Ellos querían ver. Algunas similitudes que podemos ver en el libro de Daniel y Apocalipsis son las siguientes. Dice que salen del mar, o sea, mundo, de las naciones, muchedumbre. Daniel ve las bestias subiendo del mar. Y Juan ve a la bestia subir del mar también. O sea, Daniel capítulo 7, versículos 2 y 3. Y Juan capítulo 13, 1 y 17, 15. Tienen 10 cuernos ambos también, que significan 10 reyes. Daniel, la cuarta bestia tiene 10 cuernos, es decir, 10 reyes. Y en el libro de Apocalipsis. Una pregunta, pastor. Entonces nosotros vamos a volver al tiempo de antes y seremos gobernados por reyes. Bueno, esa es una buena pregunta. La respuesta me imagino que será mejor. Entendemos que puede ser que sí, o puede ser, porque deben de saber que hay todavía personas, o sea, naciones que tienen reyes.
Pero no son gobernados por los reyes. Bueno, algunos no. Por ejemplo, España tiene reyes, aunque no sea gobernado por reyes. Pero hay otras naciones en el oriente que me imagino que son gobernados por reyes. Y posiblemente sí, volvamos a esa época. Porque Jesucristo, cuando venga a gobernar, no va a venir a gobernar como presidente, va a venir a gobernar como el rey de reyes. Entonces, posiblemente sí se vuelva otra vez a lo que es esa dinastía de reyes. La Biblia o por lo menos eso no está claro de si son presidente, gobernante, primer ministro o como se le llame. La cuestión es que van a haber gobernantes, llámesele reyes o llámesele como se le llame, el mundo va a tener sus gobernantes. ¿Les contestó la pregunta? Claro que sí. Apocalipsis ve una bestia con 10 cuernos, ¿no verdad que sí? De dominio feroz y de alcance mundial, concesión temporal, o sea que no es permanente, es algo temporal. Daniel devorará toda la tierra y hollará y la desmenuzará. Daniel 7:23. Apocalipsis 13:7. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuidado que no fue Jesucristo, fue a la bestia, a la primera bestia, llámese el anticristo. Y si hay una primera bestia, ¿cuál será la segunda bestia? Usted habló ahorita de que Satanás le gusta mucho imitar a Dios. Exacto. Entonces, en esa imitación, entonces surge lo que es la segunda bestia, que es el falso profeta. El falso profeta, que hablaremos un chingo ahorita. Seguimos con la comparación entre Daniel y Apocalipsis. Dice, boca arrogante, blasfema contra Dios. Daniel, boca que hablaba grandes cosas, palabras contra el Altísimo. Daniel 7:8 y 25. En Apocalipsis, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios. Lo mismo de Daniel también está en Apocalipsis. Guerra contra los santos y aparente victoria por un rato. Daniel hizo guerra contra los santos y los vencía, pero eso era por un rato. Apocalipsis, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Están viendo las similitudes que tienen el libro de Daniel y Apocalipsis. Es prácticamente casi lo mismo que se dice en uno, se dice en el otro. Mismo reloj profético de 3 años y medio. ¿Me iba a decir algo, pastora? Sí, viendo las similitudes entre estos dos libros proféticos, porque tanto como Daniel como Apocalipsis hacen como un complemento el uno con el otro. Sí, exactamente. Eso es para que no haya duda de que el fin de los tiempos está bien cerca. Mismo reloj profético para ambos. Lo único que uno lo dice de una forma y lo otro lo dice de otra. Vamos a ver. En Daniel dice tiempo singular, tiempos plural y la mitad de un tiempo. Es decir, tiempo, un año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años, 6 meses, 3 años y serían medio. 3 años y medio. Ese es el símbolo que significa el número. Significado literal: tiempo es igual a un año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año o 6 meses. En total, 3 años y medio. Calendario profético de 360 días al año. Apocalipsis te lo dice de otra forma: 42 meses, que es igual a 3 años y medio. exacto, 1200 días, que es igual a 3 años y medio. exacto. Entonces, aunque es lo mismo, Daniel te lo dice de una forma y Apocalipsis te lo dice de otra.
Oposición total al culto verdadero. Daniel, cambia los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Legislación anticulto. Apocalipsis, culto a la bestia. Es decir, tenemos un anticulto en Daniel, y en Daniel te lo dice más claro, culto a la bestia, apoyado por señales. Ahora, es difícil que una persona te haga una señal que es algo, o un milagro que es algo extraordinario, que tú no creas en esa persona. Que una persona haga descender fuego del cielo, o que reviva muertos. O sea, son cosas extraordinarias. Y tú dirás, bueno, pero personas normales te pueden revivir muertos si Dios lo usa. Sí, claro que sí. Pero hay milagros que va a hacer el anticristo, que cualquiera, no especialmente, los que no tienen el sello de Dios, se van a dejar engañar, porque los que tienen el sello de Dios, que saben quién es Dios, que han llevado un camino recto delante de Dios, van a saber discernir entre uno y el otro. Permiso divino limitado. Dios sigue al mando, no importa lo que Satanás, el anticristo o quien sea haga en la tierra. Dios permite que pase todo eso, porque también Dios nos da un castiguito a nosotros, porque es que no somos buenos. Entonces, pero no nos deja solos. Dios permite que su pueblo sea castigado por desobediente, pero Él está presente ahí, porque Él sabe hasta qué punto puede permitir ese castigo. Dice, permiso divino limitado. Dios sigue al mando. Daniel, el anciano de días, juzga y le quita el dominio al anticristo. Y en Apocalipsis se le concedió, y al final es derrotado. Es decir, en Daniel, hasta que el anciano de días lo juzgue, y en Apocalipsis se le dio un tiempo limitado también. Ahora, hay una parte muy importante que dice por ahí, que si los tiempos no hubiesen sido acortados, nadie se salvaría. Eso lo dice la Biblia. Lo bueno es que Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y es porque verdaderamente, como Él dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Asimismo, en los últimos tiempos, Dios ha prometido guardar a su pueblo. Sí, en Apocalipsis 3 dice que Él nos va a guardar de la ira venidera, y hay otro versículo más por ahí que lo dicen también. Entonces, viendo todo esto, vemos que en lo que estamos viendo en la actualidad, vemos que el mundo se encamina hacia un poder global diferente a todo lo anterior. El anticristo no aparece grande, aparece como un cuerno pequeño. Sin embargo, ese cuerno pequeño termina siendo el más grande. Y que cuando viene a ver, no es por la edad, sino por la extensión de donde Él se encuentra. Porque me imagino que si va a tratar con gente poderosa, debe de tener poder. Sí, puede ser que donde Él surja sea de una nación pequeña, pero la cuestión es que Él no viene grande, porque comienza gobernando con 10 naciones, 10 reyes. Al mismo tiempo, 10 reyes al mismo tiempo, de arriba 3, las otras le entregan su poder y termina Él gobernando todo. Vamos a ver qué nos dice Daniel 8, 9 y 12, pastora. Dice así, amén. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por la tierra y las pisoteó. Seguimos
con 8, 19 a 25. Dice así, Daniel 8, 19 al 25. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son 2 reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que el 4º reino se levantará de esa nación, que no con la fuerza de él. Y al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con la fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aún no por manos humanas. Será quebrantado y no por manos humanas. Tú sabes que este versículo o este capítulo de Daniel, hay diferentes teorías. Algunas personas entienden que no se está refiriendo al anticristo, sino que se está refiriendo, en primer lugar, el primer rey que hubo en esa época se llamaba Alejandro Magno, uno de los imperios más grandes que ha existido en la historia antigua. Entonces, ese es el de Grecia. Sí, es de Grecia, el rey de Grecia, el más grande. Se dice que cuando él murió, que murió como joven, como a los 32 años, surgieron o se repartieron las naciones o ciudades, 4 de sus generales. Después de unos pleitos que hubo entre más grupos, bueno, quedaron 4 de sus generales que se repartieron. Uno le tocó Egipto y así sucesivamente. La cuestión que eran 4. De esos 4 dice que surge uno que lo derriba a ellos. ¿No verdad que sí? Eso es lo que dice la lectura. De los 4 surge uno. ¿Qué es o quién entiende a alguna persona que es ese personaje de que se habla en Daniel 8? De un personaje que le llaman Antíoco, que según la historia, no la Biblia, según la historia, ese es un personaje que hizo lo mismo que va a hacer el anticristo, que lo único que el anticristo lo va a hacer 5 o 6 veces más fuerte que lo hizo Antíoco, sí, de acuerdo a algunas corrientes. Ahora bien, yo particularmente entiendo, porque la Biblia no me lo dice, que fue Antíoco. Particularmente yo entiendo que esto se sigue hablando del mismo anticristo. Se revela contra Dios, contra el príncipe. ¿Y quién es que lo hace? Es el opositor, el anticristo. Entonces, ahora, ¿dónde tú encuentras esa parte? ¿Dónde lo dice? ¿En qué Biblia? Yo te lo voy a decir. Lo dice
en primera y segunda de Macabeos. Nosotros, los pentecostales evangélicos, solo utilizamos 66 libros. Ese libro pertenece a otra religión que yo no digo que sea falso, tú puedes verlo como historia. Y hay historias que pueden ser verdaderas. Eso puede ser verdad. Pero como yo me llevo más de la Biblia, para mí de quien se habla en esta parte es del anticristo. ¿Qué usted cree de eso, pastor? 1, 2, 3. En esa parte, nosotros podemos ver que Daniel tuvo que trabajar con esa similitud, porque eso era lo que había durante ese periodo que él vivió. Pero sí vemos, porque por ejemplo, usted puede llamar, hoy nosotros podemos llamarlo como gobernante, como presidente, pero en ese tiempo existían los reyes, los imperios, los conquistadores, y habían países que eran dominantes y que estaban luchando por territorio, por el dominio del territorio. Por eso vemos que en el mismo tiempo de Daniel, cuando él era pequeño, o joven, mejor dicho, fue llevado al cautiverio por los babilónicos. Sí. Pero luego de que el imperio babilónico cayó, surgió el Medo-Persia, y así sucesivamente surgieron varios imperios en los cuales él convivió. Sí, que eso te iba a decir, que Daniel vivió con diferentes reyes, y Dios, como es fiel a su pueblo, Dios siempre lo protegía, y en todos tuvo buenos cargos. Y la fidelidad que tenía Daniel, porque es verdad que Dios es fiel a su pueblo, pero Dios ama la fidelidad y la integridad en cada uno de nosotros, y más cuando tenemos una relación con Él. Sí, y algunas personas entenderán, por si Dios te protege, ¿cómo que te van a pasar cosas? Porque Daniel, que Dios mismo que le llama el amado, a Daniel lo tiraron en el pozo de los leones. Y usted dirá, pero Dios pudo haber evitado eso. Pero había un propósito en Dios. Un propósito, y era que la gente de ese pueblo pagano viera al Dios que les sirve. Incluso el rey, cuando se acerca, le dice: Daniel, tu Dios al que tú le sirves te ha salvado. Exactamente. Pero aparte de eso, también es una enseñanza para nosotros, que no importa que nosotros seamos fieles seguidores a Dios, como humanos que somos, lo mismo que le puede pasar a un impío nos puede pasar a nosotros. Es decir, sí, tenemos la protección divina de Dios, pero eso no significa que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasa al impío. Pero de nosotros es con propósito, y para que la gloria de Dios se manifieste. Exactamente, esa es la diferencia. Entonces vemos, carnero es igual a Medo-Persa. Entonces, en nombre de los 4 generales, en caso de que se aplique la teoría de Antíoco, los 4 generales de Alejandro Magno fueron Casandro, que tomó la parte de Macedonia y Grecia. El otro fue Seleuco, ese tomó Siria, Mesopotamia y hasta Persia. El otro general fue Ptolomeo, ese tomó Egipto, Cirenaica, y por el periodo también a Judea. Y el otro fue Lisimaco, que estuvo en Asia Menor Occidental. Así se repartieron el imperio de Alejandro Magno, según la historia. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar a la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes?
pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Aquí vemos una profecía que Dios le da a su pueblo. 70 semanas. Una semana, según la Biblia, es igual, según la Biblia, perdón, es igual a 7 años. Una semana es igual a 7 años. Entonces, la Biblia menciona 62 semanas más 7 semanas. ¿Cuántas semanas son? 69 semanas que se cumplen con la muerte del Mesías. Con la muerte del Mesías se cumplen las 69 semanas. Ahora, habla de un príncipe que ha de venir, pero ese príncipe no es Jesucristo. No, ese es el anticristo. Estamos hablando de que después de las 69 semanas, de las 70 semanas, va a venir un personaje diabólico de que ya hemos hablado, el anticristo. 69 semanas han pasado. Y usted dirá, pero si son 7 años, ¿por qué todavía estamos esperando? O sea, han pasado tantos años, más de 2000 años, y estamos hablando de 7 semanas. No, lo que pasa es que hubo un cambio profético. El reloj se paró en las 69 semanas. Y Dios nos dio la oportunidad para ser salvos por gracia. Dios nos ha dado una gracia para todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos, pues tenga la oportunidad. Y tenemos esa gracia que se está terminando. Ya queda poco tiempo. Esa gracia que Dios nos ha dado para nosotros ser salvos se está acabando. Tú sabes que cuando tú tienes un préstamo y tienes que pagarlo el día 30 de cualquier mes, hay bancos que te dan 5 días de gracia para que tú lo pagues. Nosotros tenemos mucho tiempo de gracia. Por eso es para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero esa gracia se está acabando. No deje que te sorprenda. Escapa de la ira venidera y ven a los pies de Jesús. Y los que están, manténgase en los pies de Jesús. Y los que estaban, que han salido, vuelvan a los pies de Jesús. Porque solamente así podríamos escapar de la ira venidera. Porque Dios es un Dios de amor, pero también ¿es qué, pastora? Fuego consumidor. Entonces, Dios nos da la oportunidad, pero llega un momento que Dios dice, no, cuando Dios cerró puertas, nadie la abre. Pero cuando Dios la abre, nadie puede cerrarla también. Así que 70 semanas se le profetizó a su pueblo. Después de las 70 semanas, ahí que es lo que viene, la gran tribulación. El gobierno del anticristo comienza en las 70 semanas. Vamos a ver qué nos dice Daniel 11:31. Dice así: y se levantarán de su parte tropas
que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desolada. La abominación desoladora. Eso es cuando Jesucristo, cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y cuando quite el sacrificio y comienza a sacrificarle a los ídolos. Vamos a ver qué nos tiene Daniel 12, 11 y 12. No, 12, 11 a 12. Dice así: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, el que pueda sobrevivir a la gran tribulación, ahí nos están dando unos 30 o 35 días de más. El que pueda sobrevivir a la gran tribulación, pero será bienaventurado. Recuerda que, como hemos hablado en estudios pasados, van a haber muchas personas que se van a salvar. De hecho, naciones se van a quedar completitas para esa época. Aquellas personas que no se aceptaron la marca de la bestia son las que tienen esa oportunidad de quedarse. Que no será fácil, no, será difícil. Por eso es que es mejor tratar de irse en el rapto para evitar entrar en la ira de Dios. La Biblia habla de la caída de Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. Y no estamos hablando de la nación. Estamos hablando de la Babilonia espiritual. ¿Usted ha escuchado hablar de eso, pastora? ¿No? Claro que sí. Ok. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis capítulo 18. Dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritu inmundo, y albergue de todas las aves inmundas y aborrecibles. Porque todas las naciones han bebido de su vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deidades. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Mira, cuando se habla de Babilonia la Grande, muchas personas entendían que era una religión por ahí, como la religión universal. Se entendía que era esa religión. Yo no me atrevo a decir de ninguna religión. Yo lo que sé es que es una religión que va a surgir con el anticristo, que esté gobernando, porque recuérdate que va a haber una sola religión, y yo entiendo que de ahí es que va a surgir esa religión que va a engañar a nivel religioso al mundo entero prácticamente. Entonces dice que la mujer estaba vestido de púrpura. La púrpura significa realeza y poder. Escarlata significa pecado, lujo, derramamiento de sangre. Representa un sistema que se viste con apariencia de autoridad y esplendor.
su identidad revelada. En la frente un nombre escrito: Misterio de Babilonia la Grande, madre de la gran ramera y de las abominaciones de la tierra. Ese era el nombre que tenía. Misterio, algo oculto, un sistema espiritual disimulado. Babilonia, desde Génesis, en la Torre de Babel, se dice que se menciona como Babilonia la Grande también, por el pecado que cometieron ahí, que querían llegar al cielo y ser igual que Dios. Que ahí comienza lo que es la Babilonia la Grande. La bestia que sostiene a la mujer. La bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, es decir, arrogancia contra Dios, tiene apariencia de resurgir, era y no es y será, imagen de un imperio resucitado. Muchas personas entienden que cuando se habla de la herida de muerte que va a tener el anticristo, muchas personas entienden que es el imperio romano que va a resucitar otra vez como imperio y va a gobernar al mundo. Otras personas entienden que es literal, que es a él mismo el anticristo, que como quiere imitar a Jesús, también como Jesús murió y resucitó al tercer día, el anticristo quiere hacer lo mismo, morir para resucitar al tercer día, porque lo de él es imitar. Eso es lo que dice alguna persona. Entonces, que sea el imperio romano o sea el anticristo, pues la Biblia no es clara con eso. La mujer está sentada sobre la bestia. La religión apóstata apoya en el poder político, es decir, la mujer está sentada sobre la bestia, quiere decir que recibe el apoyo del gobierno de la bestia. ¿Y tú ves que está sentada sobre un cesárea? Sentada sobre muchas aguas. El ángel mismo da interpretación en Apocalipsis 17:15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto significa que la influencia de Babilonia es universal. Es decir, el engaño que vas a tener hacia los hombres no es local o regional, es a nivel de todo el globo terráqueo. Es un poder transnacional que domina y seduce a diferentes culturas y gobiernos. Esto nos habla de un ecumenismo global falso, un sistema religioso que une a todas las naciones bajo un mismo espíritu, pero en rebelión contra Dios. Va a llegar un momento que el anticristo va a destruir esa religión. ¿Pero para qué? Para él sea adorado, para que lo adoren a él. Porque él se sienta, recuerden, se sienta en el templo de Salomón como si fuera Dios. La unión de política y religión falsa. Los reyes de la tierra fornican con ella. Esto habla de alianzas impuras entre gobiernos y religiones que usan el nombre de Dios para tales fines. Es la prostitución espiritual más peligrosa, cuando la religión deja de guiar a Dios y se convierte en instrumento de poder humano. Hay muchas apariencias de piedad, pero por dentro lo que quieren es destruir y engañar a las personas. La ramera sobre muchas aguas representa un sistema religioso mundial.
extendido por todos los pueblos y naciones, que seduce con poder y aparente grandeza, pero en realidad es una prostituta espiritual, enemiga de Dios. La iglesia debe cuidarse de no sentarse con Babilonia, sino mantenerse firme como la esposa fiel que espera a su esposo. Entonces, ¿quién es la gran ramera? ¿Es la iglesia que algunos mencionan? No lo sabemos, pero sí, la gran ramera es una iglesia, es una religión. Pero esa religión de boca le sirve a Dios, pero de corazón le sirve a la bestia. Entonces, la Biblia en muchas ocasiones no es clara con lo que quiere decir. Especialmente en Apocalipsis y Daniel hay mucho simbolismo. Y a veces damos algo por seguro, pero hay muchas cosas de ahí que se tienen que hablar como que pueden ser, no con certeza. Porque aunque el Espíritu da entendimiento y discernimiento para explicar la palabra de Dios, hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Y cuando hablamos de Daniel y Apocalipsis, hablamos de dos libros que son muy profundos, que son difíciles de entender. A veces hablamos cosas como que por lo que uno entiende prácticamente que quiere significar. Pastora, para usted es fácil leer esos dos libros. Cuando nosotros nos dedicamos, porque leerlo es fácil, ahora estudiarlo, entenderlo, escudriñarlo, ahí es que está. Porque nosotros debemos de pedir la dirección del Espíritu Santo para todas las cosas, para que Dios nos muestre, nos enseñe y nosotros no tener un conocimiento errado, sino lo que más se aproxime a lo que es la realidad para salvación de nuestras almas. Así es, sí. Señores, hoy hemos hablado acerca del resurgimiento del anticristo. ¿Qué pasará en su gobierno? Y este tema es parte del imperio o del último imperio que estamos viendo los tiempos finales. Gracias por ver este video hasta el final. Que Dios le bendiga mucho. Bernardo Castillo, de Tiempos Finales, y la pastora Noelia Altagracia Vázquez.